Y estamos aquí en tu programa Torre Médica en este primer bloque de entrevistas con un gran invitado, alguien de casa. Él es el doctor Ángel Nuño. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anaí? Muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues Ángel nos va a hablar de este interesante tema que es el dengue. ¿A qué se debe este incremento de casos, este brote tan importante que tenemos aquí en el estado de Jalisco? Y bueno, doctor Ángel, me gustaría que empezaras hablándoles a todo nuestro auditorio sobre qué es el dengue. Gracias, Anaí, Julio. Es un tema, bueno, que en estos momentos cobra una especial relevancia por todo lo que se está viviendo en el mundo, en México, en Jalisco. Y creo que debemos de iniciar por entender lo que es una enfermedad cíclica. Es decir, hay enfermedades que si bien existe el dengue y se conocen registros desde 1700 a finales, pues es una enfermedad que en las últimas décadas ha cobrado una relevancia muy especial, incremento de casos, y esto tiene que ver también, y hay que analizarlo con inclusive el cambio climático, la urbanización, lo que como sociedad estamos haciendo para controlar nuestra salud pública, porque todo esto tiene que ver. Iniciaremos por puntualizar. La Organización Mundial de la Salud, a través de los sistemas mundiales de vigilancia epidemiológica, habían identificado en el año 2019 como el año con mayor número de casos en las Américas, poco más de 3 millones de casos identificados de dengue en las Américas en el 2019. En ese entonces había circulado lo que era el serotipo 2, ahorita vamos a hablar sobre los serotipos, pero voy a contextualizar. El 2023 hay más de 4 millones de casos en las Américas. Quiere decir que algo sucedió que incrementó de manera importante el histórico de todo el mundo en este 2023. Pasó de ser 3 millones en el 2019 a más de 4 millones en el 2023. En este 2024 ya se han superado los 12 millones de casos en las Américas. De ese tamaño es, digamos, el reto que está viviendo todo el continente. Países como Brasil, en Centroamérica, pues realmente se han visto rebasados inclusive en la atención médica. A nivel México, vimos cómo este incremento del 2019 comparado con el 2023, pues el 2023 inició una circulación también del serotipo 3, sobre todo en el sureste, y estados como Yucatán, como Tabasco, empezaron a tener este incremento, y el 2023 inclusive aumentó, o sea, fue mayor el número de casos en todo México, principalmente por esta región, que el 2019. Ok, en este momento, en el 2024, hay 3 veces más casos que el 2023. De este tamaño es la velocidad con la que se está incrementando esta enfermedad. Pero bien, ¿qué es el dengue? Vamos a iniciar por lo más básico. Es un virus de RNA, de sentido de cadena positiva, el cual solamente puede transmitirse de persona a persona a través de un mosquito, de un vector. Y esto es algo muy importante, porque si yo estoy junto a una persona, por ejemplo, que tiene dengue, me puede transmitir a través de la saliva, al estornudar o con los alimentos. No, y esto es algo importante porque hay otras enfermedades víricas que sí se transmiten a través del contacto de saliva o de fluidos, y el dengue no. El dengue necesariamente necesita de un mosquito que pique a una persona enferma y que este mosquito contenga ese virus y que luego pique a una persona sana, le inocule el virus, y entonces en un promedio de 7 días de incubación ya va a iniciar lo que es una enfermedad. Y esto, pues bueno, es como inicia este ciclo del virus. El propio virus dentro del cuerpo realiza ataques a grupos celulares o a líneas celulares específicas. Una de esas líneas celulares a las cuales ataca, y ustedes lo saben, son las plaquetas, por ejemplo, porque hay varios mecanismos. Uno de ellos es que dentro de la médula ósea, donde se producen estas células, pues empieza a atacar ahí y empieza a hacer que estas células, en lugar de hacerse maduras y empezar a protegernos sobre un sangrado, las plaquetas no maduran y entonces empieza a haber menos plaquetas. Ese
esa es una de las líneas de las cuales hace que bajen las plaquetas, que no les permite madurar. Otra es que infecta, digamos, llega a las plaquetas y las hace que no puedan tener una respuesta eficiente. Entonces, también es otra de las líneas por las cuales bajan las plaquetas. Y como ustedes pueden imaginarse, esto no es inmediato, esto es a lo largo de los días una vez que se ha infectado. La enfermedad, entonces, tiene 3 fases. La fase, digamos, febril, que es una vez que te picó un mosquito, después tuviste una fase sin síntomas, alrededor de una semana vas a empezar con síntomas. Los primeros síntomas que ahorita los vamos a repasar: fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, anorexia, se te va el hambre, te sientes mal, un poquito de náuseas. Y después viene la fase febril, o la fase, ya que pasa la fase febril durante 7 días, viene una fase crítica. Y esta fase crítica es cuando realmente se ve la consecuencia de la disminución de plaquetas, la consecuencia de la extravasación de nuestros líquidos, es decir, una deshidratación, digamos, dentro de nuestros propios venas y arterias. Y después de la fase crítica es en donde viene, pues, la fase en donde se puede dar una mayor complicación. Esta parte donde la gente nos hace una pregunta muy frecuente en la consulta: el diferenciador de un comportamiento hemorrágico versus un comportamiento no hemorrágico. Ese diferenciador obviamente lo tenemos que hacer laboratorialmente, porque mucha gente no deseaba, no quería hacerse estudios, pero en virtud del comportamiento que estamos viendo socialmente, Ángel, la gente sí está aceptando diferenciar, una, si es de verdad un dengue, y dos, qué comportamiento hematológico están teniendo. Sí, el dengue como enfermedad provocada por un virus, y este virus tiene 4 serotipos. El propio cuerpo te puede generar una inmunidad contra un serotipo, como muchas enfermedades que cuando te da te deja las defensas y ya te evita una segunda enfermedad. En el caso del dengue, a pesar de que es el mismo virus, hay, digamos, 4, si fuera una persona, digamos que tiene 4 nacionalidades distintas, y cada una de estas nacionalidades puede generarte una enfermedad. Bien, cuando sucede esto, que tiene una enfermedad previa y que te genera una respuesta inmunológica, normalmente, digamos, estadísticamente, esta primoinfección suele ser una infección en donde nuestro sistema inmunológico sí ataca, sí genera inflamación, sí genera molestias. Sin embargo, estadísticamente la mayor parte suelen ser o síntomas leves, pasajeros, en algunas ocasiones imperceptibles. ¿Y qué sucede cuando tienes una segunda infección por otro tipo o por otro serotipo de dengue? Nuestro sistema inmunológico reconoce al virus, y ahí viene lo interesante de por qué es tan sintomático y por qué se convierte en un dengue hemorrágico. Cuando ya reconoce al virus por segunda ocasión, pero no es el mismo serotipo, la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo es más agresiva que la anterior. Y entonces recordemos que muchos de los síntomas, doctora, es por la respuesta celular de nuestro cuerpo mediante la inflamación hacia el agente que nos está infectando. Entonces, como ya hay un reconocimiento previo, los síntomas suelen ser más agresivos. ¿Y esto qué nos significa? Pues mayor alteración en esta línea celular de plaquetas, doctor, y es por eso que uno de los síntomas de agravamiento y de mayor preocupación en un dengue con signos de alarma o dengue grave, pues es esta reducción en la producción de plaquetas y también en la muerte programada de las mismas plaquetas que han sido infectadas por el virus. Entonces podemos decir que si ya tuvimos una primoinfección, el dengue puede ser, o corres más riesgo de que sea hemorrágico en una segunda infección. Es correcto, y hay 4 serotipos de dengue. Recordemos que más o menos como el 2009 hubo un incremento de casos y una reintroducción del serotipo 1 y algunos del tipo 2 en México, en Jalisco, en todo el continente americano. Entonces ahí, en esa época, hubo muchas primoinfecciones, entre el 2009 y el 2012 más o menos. En el 2019 viene una oleada de una circulación del dengue tipo 2. Entonces viene a haber nuevamente cadenas de transmisión, pero ahora, como había habido muchas primoinfecciones, pues fue una clínica más agresiva que la anterior. Del 2019 a la fecha, al 2023, inicia una circulación del serotipo 3.
quiere decir que ahora todos volvemos a ser otra vez susceptibles a enfermarnos de dengue, pero ya con el antecedente de que si tuve infección en el 2019, en el 2009 o en el Inter, pues seguramente ya tuve contacto con el dengue 1, serotipo 1, serotipo 2, y este serotipo 3 nos va a provocar una enfermedad un poco más sintomática, un poco, pues sí, de mayor gravedad. Y eso también tiene mucho que ver, Julio, porque a pesar de que hay muchos casos, hay menos casos, al menos probables en Jalisco, que en otros años o en el mismo 2019. Sin embargo, la percepción de sintomatología de la gente dice, es que me siento más mal que cuando me dio la última vez, ¿no? O sea, la percepción del dolor, la percepción del malestar y obviamente la clínica sí ha sido más agresiva. El serotipo 3 en el árbol filogenético de los dengue virus es el más cercano al dengue tipo 1. Es decir, digamos que de las ramas del árbol filogenético de dengue, el tipo 1 se desprende el tipo 3 y del tipo 2 se desprende el tipo 4. Porque a veces es importante identificar esto, porque siempre el serotipo o la variante, digamos, más cercana al virus original, siempre es la más agresiva. Es un comportamiento muy interesante y creo que vamos a seguir platicando sobre esto, pero antes vamos a ver lo que nos dice Ruth Cerdán en la parte de Piensa Saludable. Continuamos.